Mi amada familia, Dios me les bendiga, encantada de estar con ustedes una vez más en este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Hoy queremos continuar edificándonos mutuamente, continuar estando en la presencia de Dios, que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos oriente, que sea Él el que nos enseñe. Entonces, hoy que sea una vez más, para que Dios sea haciendo su obra en cada uno de nosotros, para que Dios sea transformando. Entonces, colocamos nuestra oración diaria para empezar. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, nos humillamos delante de ti, Señor, Dios Todopoderoso, para que seas tú obrando en nuestras vidas, para que seas tú tomando el control de nuestras vidas, para que seas tú, Señor, llenando nuestras vidas con tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias, Padre eterno. Hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana tu misericordia, dice tu palabra, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Dios, porque estamos confiados, Dios. Estamos confiados que tenemos un Dios que es el Todopoderoso, un Dios que es el Dios de lo imposible, un Dios que es el Dios de nuestra victoria, que es nuestra bandera, que es nuestra estandarte, Padre amado. Hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, como señal de pedirte, Dios, de suplicarte, de clamarte, Dios, que veas, Señor, cada una de nuestras peticiones. Que seas tú mirando, Señor, colocando esa misericordia tuya en nosotros, Padre. Que seas tú tomando el control, Señor. Aquí clamamos ante ti, Señor. Pedimos ayuda. Nos rendimos ante ti, Dios, para que seas tú el que tomes el control, Padre, en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras aflicciones, amado Padre Celestial. Hoy te damos gracias, Señor. Hoy te bendecimos, Padre. Te pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas tú el que nos ministres en este día, Señor. Que seas tú el que nos llenes, que seas tú el que tomes el control, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Padre eterno, doblegando toda alma, todo corazón, Señor, todo corazón rebelde, toda alma rebelde, Señor, doblegándola a tus pies, Padre. Hoy nos disponemos para que seas tú obrando, Padre. Y de igual manera te entregamos nuestras familias en tus manos para que seas tú trabajando en cada uno de ellos, en sus corazones, en sus vidas, Señor. Que seas tú mostrándoles esa senda correcta, continuada en tu presencia, amado Padre Celestial. Te damos gracias, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a encontrar este texto en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Y dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo José como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria de un libro. Y dio a Josué, y dio a Josué que raeré, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Tremenda esta palabra, tremenda porque, primero que todo, hagamos como un resumen rapidito ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que el pueblo de Israel, como salía prácticamente ya, ellos no llevaban mucho tiempo de salir del pueblo de, 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 de Egipto. Entonces Dios los introdujo al desierto y entonces ellos empezaron a murmurar que querían agua, que querían agua. Bueno, entonces Dios les dijo, bueno, sí, van a tener agua. Entonces le dio unas instrucciones a Moisés que subiera a cierto lugar y ahí a encontrar una peña y en esa peña pues la golpeara y en esa peña iba a encontrar agua. Entonces Moisés hizo eso con unos ancianos como tal como lo mandó Dios, y cuando entonces fue a llamar al pueblo para que el pueblo subiera, entonces cuando el pueblo subía,
Y estamos hablando que eso fue en el desierto, porque ya el pueblo se había introducido en el desierto. Entonces, cuando ya estaban ellos, iban adelante Moisés con unos hombres, y resulta que hubo un personaje que es el que están mencionando ahí, que es Amalek. Amalek los ataca, dice en Deuteronomio por allá que Amalek los ataca por la retaguardia, o sea, Amalek aprovecha que los que venían atrás, que venían cansados, y ataca a ese pueblo. Entonces cuando Moisés se da cuenta, entonces pues ahí mismo busca la destrucción de Dios, y Dios ahí mismo le dice, bueno, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Le dijo, bueno, manda a Josué, y que tome unos hombres para que vaya a pelear con quién, para que vaya a pelear contra los amalecitas. Y Moisés pues hizo eso, le dio instrucciones a Josué. Bueno, ¿y quién es Josué? Josué es el que sucede precisamente a Moisés cuando Moisés muere, mucho más adelante, después de los 40 años que ellos pasan en Egipto. Entonces, cuando Moisés muere, Josué es el que le sigue en esa jerarquía, pues. Es el que toma el poder ahí, el mando. Y los Amalek, o sea, los amalecitas, ¿quién es los amalecitas? Pues Amalek es un pueblo nómado, y ese pueblo está gobernado por Amalek. Amalek es un nieto de Esaú. Esaú, recuerde que Jacob tuvo dos hijos. Isaac tuvo dos hijos, que fue Esaú y Jacob. Entonces, Esaú fue que vendió su primogenitura por un plato de lenteja, y ese precisamente fue que tuvo hijos, y dentro de esos hijos tuvo hijos con una concubina, y ahí fue donde nació Amalek. Entonces Amalek los hermanos no lo quisieron porque era pues hijo de una concubina, entonces lo sacaron. Entonces Amalek, ¿qué hizo? Se fue y hizo su propio pueblo, y eran los amalecitas, y eso es lo que fueron a que atacaron al pueblo de Israel. Pero ¿por qué atacan al pueblo de Israel si el pueblo de Israel ahí no les había hecho nada? Estaba en el desierto ellos no habían hecho nada. Es más, ni siquiera estaban pasando por el territorio de ellos. Pero sin embargo, la palabra no nos dice por qué, o no lo he leído yo por qué pasa eso, por qué los ataca de esa manera. Y entonces ahí cuando Moisés, pues, Josué va ahora a pelear con esos hombres, con los hombres que sacó. Y mientras Josué peleaba, Moisés, ¿qué hacía? Moisés oraba, estaba con Abraham, estaba con el sumo sacerdote Aarón, y estaba con otro que era como un asistente de Moisés. Entonces Moisés levantaba la mano, y en las manos que tenía tenía la vara, la misma vara con la que él permitió que Dios abriera el mar Rojo. Entonces Moisés levantaba las manos, y mientras que levantaban las manos, entonces era donde prevalecía, donde iban ganando el pueblo de Israel. Pero cuando él se cansaba, bajaba sus manos. Entonces, cuando bajaba sus manos, entonces iban ganando los otros. Entonces ellos se percataron de esa situación. Ahí fue cuando colocaron a Moisés en una piedra y le ayudaron a levantar las manos. Entonces vamos a explicar qué es lo que pasa en todo eso que acabé yo de decir. Entonces, cuando uno levanta las manos, cuando uno está en dificultad, en peligro, en algo que le está a uno causando daño, dolor, tristeza, en una presión, en una pelea constante con el enemigo, ¿uno qué hace? Uno levanta sus manos al Señor, levanta sus manos al cielo, porque sabe que nuestro socorro viene de dónde, nuestro socorro viene de allá, que es ante Él, que nosotros tenemos que postrarnos. Entonces eso fue lo que hizo Moisés, postrar, buscar la presencia del Señor, levantar sus manos, decirle Señor, exclamándole al Señor, Señor, ayúdanos. Señor, aquí nos rendimos delante de ti, le decía Moisés. Yo me imagino Moisés todo lo que decía allá arriba. Nos rendimos, Señor, y es lo mismo que decimos nosotros, nos rendimos, Señor, levantamos nuestras manos porque reconocemos que tú eres el Todopoderoso, porque reconocemos que tú eres el Dios de lo imposible. Y es ahí cuando se levanta la mano, eso es lo que se exclama. Y también, entonces decimos, Señor, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra ayuda, ayúdanos, eso es lo que decimos. Y además cuando levantamos nuestras manos también es símbolo de adoración, de reconocer que Él es el Todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes. Señor, te amamos, Señor, te adoramos. Eso cuando levantamos nuestras manos, eso es lo que hacemos. ¿Ya? Entonces eso era lo que hacíamos Moisés en ese momento, o eso es lo que significa en nuestras vidas, que levantemos nuestras manos. Ya, pero dice en una parte de la historia, de la lectura dice que cuando ellos bajaban sus manos, ¿qué pasaba?
pasaban que iba ganando el otro equipo, iba ganando los amalecitas. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros eso? Que nuestras manos siempre tienen que estar en la presencia de Dios, que siempre nosotros tenemos que estar buscando la presencia de Dios, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar ahí, aún cuando el milagro que estamos pidiendo, la petición que tengamos en nuestra vida, aún ya se haya cumplido, nuestras manos tienen que estar levantadas, adorando a quien, al Rey de Reyes, adorando al Señor de Señores, adorando al Dios Todopoderoso. Eso es lo que tenemos que hacer. Nuestras manos no se deben de bajar. Entonces, eso es lo que nos está indicando, ¿ya? Pero vemos aquí que los amalecitas, ellos querían era acabar con el pueblo de Israel, querían. Y Dios pudo haber dicho, bueno, yo acabo de una a ese pueblo, a esos amalecitas, para que no se metan con mi pueblo elegido. Pero sin embargo Dios no. ¿Dios qué hizo? Dios puso a que ellos se defendieran, puso al pueblo de Israel a que se defendieran. El pueblo de Israel nunca había peleado todavía, porque el pueblo de Israel había salido de allá de Egipto, salió, y ellos apenas, Dios era que hasta ahí había hecho milagros con ellos, Dios era que los había sostenido hasta ahí, Dios era que había peleado por ellos. Pero en ese momento Dios quiere que sean ellos, y es por eso que dice, manda a Josué con un grupo de hombres para que peleen, con el ejército, para que vayan y peleen. O sea, es la primera vez que ellos peleaban. Entonces, ¿para qué? ¿Y qué pasa ahí? ¿Por qué estaba haciendo Dios eso ahí? Porque Dios estaba preparando aquí en ese pueblo. Recordemos que ellos estaban tras la búsqueda de una tierra prometida, y la tierra prometida pues no iba a llegar así por así. Ellos tenían que luchar, ellos tenían que pelear. O sea, era la parte que ellos tenían que hacer. Dios estaba con ellos, sí, Dios les daba la victoria, sí, pero ellos tenían que pelear. Y lo mismo nos dice a nosotros. Dios nos da la victoria siempre, pero nuestra parte, que nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos así esperando que Dios obre. No, también nosotros tenemos que actuar. ¿Y nosotros cómo actuamos? Clamándole a Dios, pidiéndole a Dios, andando en obediencia, postrándonos ante Él, buscando su rostro. O sea, es la manera que nosotros actuamos. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos decir nada más, Señor, ay, sí, Señor, ayúdanos y ya. No, tenemos también que pelear, tenemos que tomar esas armas espirituales que tenemos, que es la oración, que es el ayuno, y pelear por lo que necesitamos, pelear por lo que estamos anhelando. Eso es la enseñanza que nos deja esa parte de ese texto, ya que no tenemos que quedarnos quietos nosotros, sino que mientras Dios actúa, también nosotros actúa. Y Dios ahí, ¿qué estaba haciendo? Se estaba preparando a ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no era la primera batalla que iban a tener. Esa fue la primera de las muchas que tuvo el pueblo de Israel. Ya, entonces tenía que prepararlos. Ya, y tuvo muchas batallas. Tenía que prepararlos para que ellos se fueran metiendo con el cuento de salir a pelear y a defender lo que era para ellos. Listo, entonces sigamos. Y vemos también aquí que cuando Moisés se cansaba, cuando Moisés levantaba sus manos, las tenía en alto, se le cansaban las manos. Entonces se dieron cuenta el sacerdote y el otro se dio cuenta de que Moisés se cansaba, y entonces se dieron cuenta que Moisés necesitaba ayuda. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando que nosotros también tenemos que tener esa compasión por nosotros mismos, ayudarnos mutuamente en la oración. Eso también nos está diciendo la palabra a nosotros ahí, que tenemos que nosotros que ser esos compañeros que estén ahí fortaleciendo en la debilidad de quién, de aquellos que no conocen todavía al Señor, fortaleciendo a ellos ahí mutuamente. Y mire que la palabra en Eclesiastés dice, vamos a leerlo aquí como rápidamente, Eclesiastés 4, dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no lo rompe pronto, no se lo rompe nadie. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? La importancia de ¿qué? De tener esa ayuda mutua, de tener ese compañero ahí que nos esté ayudando, que nos esté motivando a que la oración sea constante, que nos esté ayudando, que nos esté diciendo que mejor son dos que uno. Uno solo cae y nadie lo levanta. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, la necesidad de ¿qué? La necesidad de que haya un apoyo mutuo entre los que conocemos, entre los hermanos, entre los hijos de Cristo, los hijos de Dios. Y aquí vemos nosotros que ante
ante lo que hacían Moisés, cuando ya tuvo sus manos levantadas, ahí tuvieron la victoria. Duró toda la noche hasta que amaneció. Entonces, ¿qué pasó? Josué tuvo la victoria ¿contra quién? Contra los amalecitas, contra los amalecitas. Y entonces, esa victoria hizo que perdieran pues estos personajes. Y le dice el Señor que escriba, Moisés, que escriba eso para memoria. Y Moisés levanta ahí un altar, y en ese altar le coloca ahí Jehová Nisi. Le dice aquí, vamos a leer rápidamente, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Entonces, cuando vemos que Jehová Nisi, vemos ese otro nombre de que nuestro Padre Celestial, Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. Ese otro nombre, dentro de todos los nombres que Él tiene, porque ya habíamos visto en la clase, ayer vimos que Jehová es el Dios de lo imposible, es el Shaddai. Ahora nos está diciendo que Jehová es Nisi, Jehová es nuestra bandera. Y cuando hablamos de nuestra bandera, estamos diciendo que Jehová es mi estandarte, Jehová es mi techo, Jehová es mi protección, Jehová es mi victoria. Y cuando nosotros vemos la palabra bandera literalmente, ¿qué significa? Una bandera es como un escudo, una bandera es como un símbolo de ¿qué? Es un símbolo que identifica el reino, que identifica un país. De hecho, nosotros tenemos nuestra bandera, tanto en los municipios, como en los departamentos, como en el país. Identifica ese sitio. Entonces esa bandera se levantan para que todos vean quién es el dueño de ahí. Entonces, así mismo nosotros levantamos nuestra bandera para que todos se den cuenta que nosotros somos hijos de quién, del Altísimo, que nosotros nadie nos derrumba, que nosotros nadie se mete con nosotros, porque nosotros estamos protegidos, estamos albergados contra quién, contra ese estandarte, porque Jehová está ahí con nosotros. O sea, esa bandera está levantada ahí para que todo el mundo vea que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra protección, que Él es el Dios de lo imposible, que se mete con nosotros va a llevar la perdida. Y en un sentido figurado también, ¿qué quiere decir esa palabra bandera? ¿Qué quiere decir también Jehová Nisi? Quiere decir que Jehová es señal o milagro. ¿Por qué? Porque todas las señales que Dios hacía, que Dios le hizo al pueblo de Israel, y también hacen nuestras vidas, todas las señales que nos indican que tenemos un Dios que es el Todopoderoso, que es un Dios de lo imposible, que Él es el que está con nosotros. Eso nos está indicando. Entonces, familia, en esta hora, como para reflexión, ¿qué podemos decir? Que nosotros también podemos levantar nuestras manos aquí ante el Todopoderoso, ya en situaciones difíciles, sabiendo que será nuestro estandarte, sabiendo que será Él nuestra ayuda, sabiendo que será nuestro socorro. Y si nuestras manos están limpias de pecado, Dios va a actuar, Dios va a estar con nosotros ahí. Simplemente tenemos que reconocer que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra bandera, que Él es el que va a estar ahí, y es la que va a estar ahí encima de nosotros, declarando quiénes somos nosotros, que nosotros somos hijos de quién, del Altísimo. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Dios, colocamos este tiempo en tus manos, y te damos gracias, Dios, porque gracias a ti, Dios, tenemos la victoria, Padre, porque tú eres nuestra bandera, tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro, Señor, protección, Padre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, Dios me les bendiga.